En el camino de la fe, muchas personas imaginan que servir a Dios es una tarea solitaria. Pensamos en hombres y mujeres que avanzan solos, cargando con su llamado y su misión. Pero al observar con atención la historia del Evangelio y de la iglesia primitiva, descubrimos algo muy distinto. Dios muchas veces cumple sus propósitos uniendo vidas, conectando caminos y formando equipos. Hay personas que llegan a nuestra vida no por casualidad, sino porque el Señor está tejiendo algo mayor de lo que podemos ver en ese momento. La historia de Aquila nos recuerda una verdad hermosa. En la obra de Dios, nadie está llamado a caminar completamente solo. Cuando Dios une caminos, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El encuentro entre Pablo, Aquila y Priscila ocurre en un momento interesante de la historia. El emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma, lo que obligó a muchas familias a abandonar sus hogares y comenzar de nuevo en otros lugares del imperio. Aquila y Priscila eran parte de ese grupo de personas desplazadas. Sin embargo, lo que parecía una circunstancia difícil terminó convirtiéndose en el escenario donde Dios estaba preparando algo mayor. Cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con esta pareja. Descubre que comparten la misma fe y también el mismo oficio: fabricar tiendas. Ese detalle es importante. Antes de ser compañeros en el ministerio, compartieron trabajo, vida diaria y mesa. Su relación comenzó en la vida cotidiana. Con el tiempo, Aquila y Priscila se convirtieron en colaboradores cercanos de Pablo. Hospedaron iglesias en su casa y ayudaron incluso a formar a otros líderes como Apolos. Lo que comenzó con un encuentro aparentemente simple terminó convirtiéndose en una alianza espiritual para el avance del Evangelio. En el mundo del primer siglo, el trabajo manual era una parte importante de la vida cotidiana, incluso para los maestros y rabinos. Pablo, como muchos judíos de su tiempo, había aprendido un oficio: fabricar tiendas. Probablemente usando cuero o telas resistentes utilizadas por viajeros y comerciantes. Este tipo de trabajo permitía a los misioneros sostenerse económicamente mientras predicaban el Evangelio. Pero el detalle más hermoso del relato es que el ministerio cristiano no se desarrollaba solo en templos o sinagogas, sino también en casas, talleres y mesas compartidas. Aquila y Priscila representan uno de los ejemplos más claros del Nuevo Testamento de lo que significa servir a Dios como equipo. No aparecen como predicadores famosos ni como figuras públicas, pero su influencia fue profunda. En varias cartas del Nuevo Testamento se menciona que en su casa se reunía una iglesia. Esto nos muestra algo poderoso. El reino de Dios
muchas veces avanza a través de personas fieles que caminan juntas en la misma misión. Amados hermanos, la vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios coloca personas en nuestro camino para caminar juntos, apoyarnos, corregirnos y animarnos. Hay momentos en los que alguien llega a nuestra vida y se convierte en compañero de oración, de servicio o de misión. A veces esas relaciones nacen en lugares simples, en el trabajo, en la iglesia, en un grupo pequeño o en una conversación inesperada. Lo importante es entender que Dios usa esas conexiones para construir algo más grande que nosotros mismos. Cuando aprendemos a caminar junto a otros en la obra de Dios, descubrimos que el peso del llamado se vuelve más ligero y el fruto del servicio se multiplica. Recuerda, mi hermano, los propósitos de Dios muchas veces se cumplen cuando vidas dispuestas deciden caminar juntas. Eclesiastés en el capítulo 4, de los versos 9 al 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El camino de la fe tiene momentos de alegría, pero también momentos de cansancio. Por eso Dios nos da compañeros de camino, personas que oran con nosotros, nos animan cuando estamos débiles y nos ayudan a seguir avanzando. Amados hermanos, la obra de Dios se fortalece cuando aprendemos a caminar juntos. Mi hermano, valora a las personas que Dios ha puesto a tu lado en el camino de la fe. Tal vez no todos están llamados a hacer exactamente lo mismo, pero juntos pueden formar una obra que ninguno podría lograr por sí solo. Cuando el orgullo desaparece y el corazón se dispone a trabajar en unidad, Dios, amados hermanos, hace cosas extraordinarias. La pregunta para reflexionar: ¿quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu camino para caminar juntos en la fe y en el servicio? La historia de Aquila nos recuerda que el reino de Dios no se construye con personas aisladas, sino con vidas que deciden caminar juntas en la misma visión. Pablo necesitó compañeros. Las iglesias nacieron en hogares compartidos. Los discípulos caminaron juntos, porque cuando Dios une corazones con un mismo propósito, el camino se vuelve más firme y la obra se vuelve más fructífera. Y muchas veces, los milagros más grandes de Dios comienzan simplemente cuando decidimos caminar juntos. La palabra para el camino está en Mateo, en el capítulo 6, en el verso 21. Dice el verso: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando Cristo se convierte en nuestro tesoro, nuestro corazón se dispone a servir, a renunciar y también a caminar junto a otros en su obra. Amados hermanos, amigos, hemos venido aprendiendo que el camino con Dios implica decisiones profundas del corazón. A veces significa renunciar, otras veces servir con gratitud y muchas veces caminar junto a otros en la misión que Dios nos ha confiado. Hermanos, que cada paso que demos en la fe siga transformando nuestra vida. Y seguimos caminando juntos en esta serie
Pasos que transforman, segunda temporada. El Señor los bendiga.